Y hablando de misiones, es muy común que cuando nosotros hablamos de misiones decimos cosas como, es que la misión de la iglesia, o esta es la misión de la iglesia. Y saben, la iglesia es producto de la misión de Dios de alcanzar a todas las personas en el mundo. La misión de Dios de hacer que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia es fruto de la misión de Dios. Pero Dios ha hecho partícipe a la iglesia en su misión. Y por eso es que hacemos lo que hacemos. Fuimos llamados para alcanzar a otros. Y hace 8 días dijimos que una de esas cosas, una de esas recompensas inmediatas que nos motivan es ver llegar a los hermanos menores a casa. ¿Recuerdan los que vinieron el domingo? ¿Recuerdan eso? Es genial cuando tú le invitas a una persona a la iglesia y luego esa persona llega a la iglesia. Cuando tú has compartido el evangelio con algunas personas, tal vez con muchas personas, y de repente un día cualquiera esa persona te dice, ¿sabes? Yo quiero que me vuelvas a hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque yo quiero tomar a Jesús en mi vida en serio. Y entonces hemos estado hablando de esas recompensas porque nosotros esperamos resultados cuando hacemos algo, ¿cierto? No vamos a ir por la vida haciendo cosas al azar y esperando a ver qué resulta. No, nosotros cuando hacemos algo esperamos que cosas pasen. Entonces hemos dicho que cuando Dios nos manda y nos pide que hagamos algo, Él también dice que lo hagamos porque hay una recompensa. Entonces, ¿qué estamos haciendo para que esos hermanos menores lleguen a casa? Para que esos hombres y mujeres que no han sido alcanzados lleguen, pues podemos orar, ¿cierto? Podemos pedir al Señor de la cosecha que más obreros sean enviados. Eso fue de lo primero que vimos en esta serie. Pero también podemos ir, y de hecho, lo mencioné hace un momento, personas ese fin de semana han ido a servir a estos jóvenes. Sábado y domingo, pudieran estar durmiendo cómodamente, pudieran estar planeando hoy un día en familia, pero ellos decidieron ir hasta Chinauta, ¿sí? Y prestar un servicio allá para que esos jóvenes conozcan. El fin de semana pasado no teníamos una de esas chicas está también sirviendo este fin de semana, pero no teníamos algunas personas. ¿Por qué? Porque estaban sirviendo en México, con comunidades allá que necesitan, hay muchas necesidades, pero estaban allá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos seguir yendo y también podemos dar. Si no podemos ir, entonces podemos apoyar a aquellos que sí han ido y podemos seguir apoyando a más personas para que más y más puedan seguir yendo. Entonces, a modo de introducción a la charla esta mañana, quiero invitarles a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Es muy común que nosotros encontramos estos textos, especialmente en tarjetas navideñas, en días de gratitud, cuando somos voluntarios. Y ese fue uno de los textos que que escuché cuando recién estaba llegando a la iglesia. Y estaba luchando con un montón de cosas porque yo pensé que la iglesia debería ser todo amor y entonces resulta que no, que en la iglesia pues somos humanos, ¿cierto? Y empecé a encontrarme como con esas cosas y entonces alguien me regaló este texto y dice lo siguiente: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano, no es inútil, no es vacío. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos para el reino de Dios tiene una consecuencia y tiene una consecuencia positiva. Entonces, todo lo que hagamos para Dios tiene una recompensa. Así que eso debería animarnos. Cuando empezamos esta serie, dijimos que Dios es el dueño de todo, ¿recuerdan?
Y si Dios es el dueño de todo, entonces usted y yo, ¿qué venimos a hacer? ¿Dueños? ¿Propietarios? No. Dijimos que somos los administradores de Dios. Y en donde quiera que estemos, somos administradores de Dios. No importa si tú eres el dueño de tu empresa. Eres administrador de tu negocio. Dios lo puso y te lo facilitó para que tú lo administres. Si eres un empleado que tienes muchos jefes, bueno, tu jefe inmediato, ¿sabes quién es? Dios. Nuestro jefe inmediato siempre es Dios. Por eso también el apóstol Pablo dice, cada uno sirva a los demás como al Señor y no a los demás, como a los que nos ven. Entonces todos somos administradores. Y si somos administradores, si somos empleados de Dios, luego Él cuidará de nosotros. Ese es un principio desde Génesis hasta el Apocalipsis que nosotros no podemos olvidar. Esto es verdad no solamente para los que viven del Evangelio. Hay personas que dicen, ok, es que como tú vives del Evangelio, tú trabajas de tiempo completo en el ministerio, entonces sí, tu jefe es Dios. No, esa es una realidad para todos. Tú le rindes cuentas a personas aquí en la tierra, pero por sobre todo, tenemos que rendirle cuentas a Dios. Entonces, sin importar a qué dedicas tu vida, necesitamos recordar en qué nivel estamos. Lo primero que quisiera mencionar esta mañana es que hay una recompensa material. Hay una recompensa que es inmediata y que es aquí. Y esa recompensa también se mide de forma tangible, ¿sí? En 1 Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18, Pablo le está hablando a la iglesia de la responsabilidad que tiene con sus líderes, con sus obispos, con sus pastores. Pero no está hablando eso no es algo que aplica solamente para ellos. El versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan ¿en qué? En predicar y en enseñar. Versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey de trilla y digno, ¿es qué? El obrero de su salario. Si usted y yo somos fieles administrando todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, ¿creen ustedes que Dios va a descuidar nuestra labor? No, no lo va a hacer. Y cada uno tenemos un papel diferente. A mí, tal vez, me ha puesto a trabajar de tiempo completo en lo que concierne a la iglesia y el desarrollo del cuerpo de la iglesia. Pero acá no somos todos pastores. Acá tenemos personas que se dedican a las ventas. Tenemos personas que se dedican a la crianza y a la educación de sus hijos de tiempo completo. Tenemos recepcionistas o recepcionistas. Tenemos administradores. Tenemos muchas personas. Entonces, ¿creen ustedes que cuando nos dedicamos a hacer nuestro trabajo como Dios manda, a honrar a Dios con todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, Dios no nos va a dar una recompensa? Claro que lo hará. Él lo va a hacer. Yo recuerdo eso fue en el 2007, estamos hablando de casi 14 años, o tal vez 14 años largos, cuando renuncié a la compañía para la cual trabajaba y ir a la misión en Ibagué, de hecho en la cual conocí de Jesús, pues el pastor había manifestado que Dios lo estaba llamando a otra misión o a otra parte de Colombia y simplemente le estaba saliendo. Y la verdad es que no habían personas que hubiesen sido preparadas para asumir ese cargo, para estar al frente de la iglesia. Y pues como yo había venido de la misión y me estaba preparando en el seminario, entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si empezamos un proceso? Y empezamos un proceso con 3 personas. Y íbamos allá cada fin de semana, predicábamos, pero luego nos devolvíamos, en fin, fue todo un proceso.
Pero en ese año yo renuncié a la compañía pues para estar de tiempo completo en el ministerio. Y yo recuerdo una conversación con uno de los ingenieros de la compañía hablando respecto a mi renuncia. Y esta persona dijo lo siguiente, dijo, qué bueno que usted puede hacer eso, qué bueno que usted puede hacer cosas como esas, porque no tiene hijos, no es casado, no tiene grandes responsabilidades con otras personas. Él dijo, yo no podría hacer eso, por ejemplo. Y él dijo algo que es muy importante, él dijo lo siguiente, tengo entendido que personas como ustedes, que se dedican a hacer ese tipo de trabajo, no tienen un salario fijo. Porque depende de lo que las personas den. Si las personas dan, pues ustedes tienen un sustento. Pero si las personas no dan, luego ustedes no tienen un sustento. Entonces, yo tengo esposa, tengo familia, tengo hijos, no podría tomar una decisión de ese tipo. Y saben, pues él estaba en lo cierto. Esa persona tiene razón. De hecho, a los pocos años de estar trabajando en ministerio, cuando quise aspirar a un crédito hipotecario, por lo menos 2 bancos me cerraron las puertas. ¿Por qué? Porque mis ingresos no vienen de una fuente segura. Es decir, son inciertos. Así que para ellos eso no es seguro. Y simplemente me dijeron, no, Dios abrió las puertas por otro lado y eso fue muy bueno. Pero esa persona estaba en lo cierto. Así funcionan las cosas. Pero ese mismo día, hablando con esta persona, Dios puso, yo creo que lo que yo llamo una promesa en mi corazón. Y puso palabras en mi boca. Y digo que fue Dios porque yo no lo hubiese podido haber dicho de esa manera. Pero esa vez, hablando con esta persona, yo le dije, Dios me trajo aquí y Él me ha sostenido. Y si Dios me lleva allá, entonces Él me va a sostener. Y le dije ese día, el Dios que me sostiene aquí, me sostiene en cualquier lugar del mundo. Y saben, a veces lo olvido. A veces simplemente olvido eso y Dios me lleva a ese momento y me recuerda eso. Y cuando Dios no me lo recuerda, usa a mi esposa ahora para recordarme que Dios es fiel y que no hay cosa que nosotros hagamos para Dios que Él no vea y que no tenga una recompensa. ¿Han habido momentos difíciles? Sí. Como todos nosotros, tal vez en algún momento hemos experimentado momentos difíciles, pero Dios nunca, absolutamente nunca ha faltado. El que dijo que el obrero es digno de su salario, ha cumplido con su promesa. Y lo hace con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo aquí está diciendo a la iglesia, ustedes necesitan ser fieles. ¿Por qué? Porque sus pastores tienen necesidades. Pero ¿saben? Eso aplica para todos los obreros. Para todos los obreros. Pablo toma el ejemplo del buey de trilla en el Antiguo Testamento. Y básicamente lo que Pablo dice es, ¿en serio? ¿Van a colocar un bozal al buey que trilla para que ustedes aren la tierra y luego tengan un sustento? ¿Van a hacerlo de esa manera? ¿Ustedes creen que Dios no va a ser fiel para proveer para cada uno de nosotros cuando nosotros hemos sido buenos administradores, cuando nosotros somos obreros dignos del que nos llamó? Eso no aplica solo para pastores, aplica para odontólogos, para mensajeros, aplica para personas que se dedican a labores múltiples. El obrero es digno de su salario. Y si nosotros recordamos y si nosotros sabemos que Dios es nuestro jefe inmediato, entonces vamos a tener esa recompensa y podemos abrazar esa promesa. Dios nunca olvida lo que sus obreros hacen. Y siempre va a haber una recompensa para ellos. No importa lo que hagamos, Dios honra el trabajo que le honra. Ese es el punto. Si tú y yo honramos a Dios con lo que hacemos, entonces Él va a honrar el fruto de nuestro trabajo.
Estamos en este mundo, somos obreros que llevan su gloria y Él ha prometido que nuestro trabajo no es en vano. Y esto es una recompensa meramente material. Así que Dios sabe que lo necesitamos. Eso es importante. Él ha prometido darlo. Pero también hay una recompensa que es moral y que es anímica. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, las palabras se las lleva el viento? ¿Eso es verdad? Bueno, sí, muchas de esas palabras se las lleva el viento. Pero a veces ignoramos el poder de las palabras. Especialmente el poder de las palabras cuando vienen de Dios. Así que importa. Las palabras importan especialmente cuando vienen de la boca de Dios. ¿Saben lo que Dios dice acerca de aquellos que predican el Evangelio? Vayan conmigo, por favor, a Romanos capítulo 10, versículos 13 y 15. Romanos 10, versículos 13 y 15. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego hay una serie de preguntas. Luego dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y escuchen la pregunta del versículo 15. ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? ¿Notan ustedes todo lo que hay en este texto? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden invocar a aquel a quien no conocen? Solamente aquellos que lo conocemos podemos invocarlo. Pero a la vez somos los que podemos proclamarlo a aquellos que no lo conocen. Pero luego dice, ¿y cómo escucharán si nadie es enviado? ¿Y cómo serán enviados si no hay alguien que los envíe? O sea, eso de las misiones es un trabajo conjunto. La iglesia necesita enviarlos y la iglesia necesita apoyar a aquellos que han sido enviados. Pero el punto aquí es lo que Dios dice acerca de esas personas. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas cosas o de las buenas nuevas. ¿Qué exalta el mundo? ¿Qué exalta el mundo o qué ve el mundo en las personas que según ellos merecen el mundo y merecen toda la gloria y todo el reconocimiento? ¿Ustedes han visto o han tenido la oportunidad de ver 1000 formas de morir? ¿No? Eso es como en History o Discovery Channel. Y hay una franja o un programa que llama 1000 maneras o 1000 formas de morir. Bueno, yo lo conocí por mi hermano. Él es feliz viendo esas cosas. Y hay personas que han muerto de manera absurda, en serio, absurda. Y me llamó la atención en una ocasión que creo que varias personas han muerto de esas maneras, pero hubo una persona que murió porque rodó por la escalera. Lo curioso es que no es que haya rodado por la escalera, seguramente si rodamos por una escalera tenemos muchas probabilidades de morir, ¿cierto? De golpearnos o de quedar muy lastimados. Pero lo curioso y lo que exaltaban o simplemente enfocaban mucho es el por qué esa persona terminó rodando por la escalera. Y es porque ella era una persona que interpretaba un instrumento. Y al caer pudo haberse apoyado en las manos, pero no iba a lastimar sus manos. ¿Por qué? Porque sus manos era el tesoro que tenía. Era una persona súper o extremadamente conocida, muy, muy famosa por lo que hacía. Así que ella, antes de lastimar sus manos, prefirió rodar por la escalera antes que apoyarse. ¿Y qué pasó al final? Pues murió. ¿Sabían ustedes que hay artistas que tienen aseguradas sus voces? Y eso ocurre con muchas profesiones. Porque es su tesoro, porque es lo que cuidan. Y yo me pongo a pensar, bueno, si pensamos en algunos artistas, pues ¿qué es lo que el mundo exalta? Sus voces. Si pensamos en Cristiano Ronaldo, en Lionel Messi, ¿qué exaltamos de ellos? Bueno, la habilidad que tienen con sus pies, ¿cierto? Y podríamos seguir hablando de muchos ejemplos.
Pero ¿qué exalta a Dios? Cuando Dios ve a sus hijos y quiere darles ánimo, quiere decirles algo hermoso, ¿qué exalta? ¿Saben? Ni siquiera son las manos que interpretan de manera maravillosa un instrumento. ¿Podría la iglesia vivir sin música? ¿Podría la iglesia continuar sin voces que guíen a la iglesia a cantar? De hecho, hay datos históricos historia secular, fidedigna, que data de presos en las cárceles, en donde simplemente con los grilletes llevaban el ritmo de alguna canción que conocían. No cantaban, cantaban en sus mentes. Pero Dios dice, cuán hermosos son los pies. Los pies. A propósito, una de las cosas en mi cuerpo que me gustaría cambiar es mis pies. Cuando era niño, no tuvimos muchos juguetes y crecimos en un barrio con calles destapadas. Así que jugábamos en las calles destapadas, en medio de todo ese cascajo y sin calzado. Jugábamos a pies descalzos y eso hizo que mis pies se deformaran un poco. Y en muchas ocasiones he querido, incluso he cotizado ahí una cirugía, pero después digo, no, si hago eso después no puedo jugar, entonces no, prefiero seguir jugando. Pero es una de las partes de mi cuerpo que prefiero evitar que algunos vean. Y he conocido a algunas chicas que tienen complejos con sus pies, porque no son tan bonitos. Bueno, hay una forma de hacer que sean lindos. Y todos tenemos una forma de hacer que nuestros pies sean maravillosos, que sean hermosos. Y nosotros tenemos esa posibilidad a nuestro alcance. No dicho por las personas que están a nuestro alrededor, no dicho por la sociedad y por los estándares que pone la sociedad, dicho por Dios mismo. ¿A ustedes les gusta escuchar cosas bonitas? ¡Wow! Dios se deleita en decir cosas hermosas a sus hijos, a los hijos que cumplen con sus responsabilidades, a aquellos pies que se apresuran a proclamar el Evangelio. Es interesante que Dios no dice eso, o la Biblia no dice algo parecido respecto a otras cosas. Pero sí dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. No importa cuánto calzas, no importa qué tipo de zapato llevemos. Lo que importa es hacia dónde nos dirigimos y la intención con la que nosotros vamos a algún lugar a proclamar el mensaje del Evangelio. Dios sabe que sus palabras reconfortan y no se guarda nada cada vez que nosotros decidimos hacer el trabajo. ¿Saben que las palabras son importantes, especialmente cuando vienen de Dios? Los halagos son importantes y cuánto más cuando vienen de Dios. En alguna ocasión hablaba con una persona del trabajo y decía, es que aquí no me reconocen el trabajo. Y entonces alguien le preguntó, bueno, ¿te están pagando? Pues sí, me están pagando. Ah, bueno, pues esa es la recompensa de tu trabajo. Y esta persona decía, pero es que hace falta algo más. ¿Ustedes están de acuerdo con que no solo la moneda es suficiente? ¿O son de los que más bien esperan alguna palabra de aliento también? ¿Saben? Eso es importante, eso es importante. Dios no solo nos ha dicho, vayan y prediquen y yo me encargo. No, Dios también se encarga de exaltar nuestro trabajo con palabras que son bonitas. Dios no solo entiende que necesitamos un sustento para mantener nuestro cuerpo, sino que también entiende que necesitamos una palabra de aliento para el alma. Y lo hace, Dios provee sustento para esas dos necesidades. Entonces, los buenos obreros no solo se preocupan por recibir
un cheque, sino por recibir afirmación al hacer bien su trabajo. Y Dios sabe eso, y por eso usa palabras de elogio para los que no callan el Evangelio, sino que aprovechan cada oportunidad. En segundo lugar, quiero que miremos, en tercer lugar, quiero que miremos una recompensa futura. Esto es a futuro. Y nosotros hablamos el domingo pasado que si es que tenemos que esperar hasta que Jesús venga para recibir esas recompensas, uno dice, bueno, pues eso no parece un motivador. Pero hay una recompensa que vamos a encontrar allá. En Mateo capítulo 25, nosotros encontramos lo que es una de las parábolas más significativas, y es la parábola de los talentos. Y la parábola de los talentos básicamente habla de un amo, tenía muchos bienes, se fue y llamó a 3 de sus siervos. Y a cada uno le dio responsabilidades diferentes. Y les dijo que además de eso volvía y que la responsabilidad de ellos era negociar, administrar esos talentos. Y en el versículo 19 nosotros leemos la respuesta cuando él regresa. El versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, ¿en qué? En el gozo de tu Señor. ¿Saben ustedes lo que implica eso? ¿Saben ustedes lo que implica entrar en el gozo de nuestro Señor? Creo que no hay palabras terrenales para tratar de explicar lo que eso significa. Pero esa es la gran promesa. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues al talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Ahora, si tú eres ese señor, ¿en serio le vas a quitar al que tiene 1 y lo va a dar al que tiene 10? ¿No sería más justo darlo al que tiene 5, por ejemplo, o al que tiene 6, o al que tenía 4? Esa es nuestra forma de pensar y ese es nuestro pensamiento lógico. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que Él no premia la irresponsabilidad y exalta la diligencia. Nosotros diríamos, no es justo. Pero Dios no está dispuesto a darle a hijos irresponsables en vez de darle a hijos que son diligentes. Entonces, la negligencia es algo que Dios trata con seriedad. No importa lo que Dios nos haya puesto a hacer en esta tierra, somos sus empleados, somos sus administradores. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con lo que Él ha puesto en nuestras manos? ¿Saben algo interesante? En este juicio no hay nadie más. Aquí no importa lo que diga la sociedad. Aquí no importa lo que piensen mis amigos. Aquí no importa lo que piense el mundo.
Va a llegar un día en el que solos vamos a estar delante de Dios, de cara a nuestro Señor. Y no importa nada más, el filtro de la sociedad no estará y no tendrá ningún valor. Estaremos delante de Dios porque Él es lo único que importa y el único que va a importar. Y debería importar ahora mismo. Pero ¿saben? Ahora mismo tenemos problemas. Tenemos problemas porque tenemos necesidades físicas. Tenemos problemas porque alguien nos va a decir, ¿en serio? ¿Cómo es que vas a dejar toda la comodidad para ir a servirle a gente que no conoces? Ahora importa por esas cosas, pero va a llegar un momento en el que nada de eso va a importar y solo va a importar lo que nuestro Señor diga. La pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿qué esperamos que nuestro Señor diga de nosotros? ¿Siervo malo y negligente? O tal vez tú sueñas con escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. ¿Cuáles son las palabras que tú esperas escuchar? Si tú esperas escuchar ese tipo de respuesta o ese tipo de palabras de Jesús, no tienes que esperar este día para actuar. Tenemos que empezar a hacerlo ya. Tenemos que empezar a hacerlo ahora. Hemos estado hablando de eso las 2 últimas charlas. Hay una recompensa. Y usted y yo no vamos tras el viento. Eso no es algo que nosotros inventamos, no es un sofisma y tampoco es un ejercicio mental en el que nosotros nos convencemos a nosotros mismos de que vamos a tener una recompensa. Hay personas que juegan a eso. Hay personas que dicen, es que el poder de las palabras. Convéncete a ti mismo, repita conmigo. No. La vida espiritual, la obra de Dios, no es un invento, es real. Y usted y yo podemos experimentarlo solo en la medida en que somos obedientes. No hay otra forma de experimentarlo. ¿Recuerdan la charla pasada? La manera en que nos gozamos viendo a otros llegar es proporcional a la medida en que hemos invertido en ellos. Si nosotros no invertimos en el reino, pues tampoco nos vamos a deleitar cuando las cosas pasan. Entonces es algo real. ¿Puede tardar un poco? Sí, de pronto puede parecer que tarda, porque nosotros queremos ver las cosas pronto. Pero de una u otra forma, en su momento, Dios va a cumplir sus promesas. Cuanto más hagamos para facilitar la llegada de otros a casa, más será nuestro gozo cuando llegan. Y eso es algo que necesitamos abrazar. El relato bíblico no es más que eso. El relato bíblico no es más que la historia de los hijos lejos de casa. Nosotros miramos el Génesis y ¿qué pasó? En el huerto de Edén fueron expulsados, lejos de casa. ¿Qué pasó con Caín? ¿Qué hizo después de que Dios lo llamó a cuentas? Ser un caminante errante por la tierra. Pero luego Dios le da una promesa a Abraham, hace una nación de Abraham. ¿Cuántos años le llevó como caminantes al pueblo de Israel antes que pudieran establecerse? Eran peregrinos, corriendo, caminando de aquí para allá, como errantes. ¿Y saben una cosa? De una u otra forma, la iglesia también es errante. El apóstol Pablo, en Hebreos 11, dice que somos peregrinos, porque no pertenecemos aquí. Nuestra patria es celestial. Así que la meta de la iglesia y la meta de cada uno de nosotros es que mientras caminamos, jalamos a la mayoría. Esa es la gran comisión. Todos somos errantes. No podemos olvidar eso. La meta es llegar a casa, pero la meta es llegar a casa con la mayoría posible. Por eso existen las misiones. Y por eso, iglesia, es importante que sigamos trabajando y que entendamos
entendamos, primeramente, que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto es para sus hijos. No estamos solos, no estamos desprotegidos. Es importante recordar que el obrero es digno de su salario y que Dios cumplirá sus promesas. Cuanto más honraremos a Dios a través de nuestros trabajos y a través de nuestros recursos, mayor será nuestro gozo. Es importante recordar que al final Dios nos llamará a cuentas y podremos escuchar de su propia boca decir: bien hecho, buen siervo y fiel. O tal vez podremos escuchar: siervos negligentes. Y seguro que no es lo que queremos escuchar. Sigamos entonces y no paremos de orar. Sigamos orando a Dios que Él envía obreros cada día. Pero también sigamos yendo. No dejemos de ir. Hay más personas que están yendo. Eso es genial. Y saben, creo que en la historia de Conviva Norte estas cosas no han sido tan reales como en los últimos años. El hecho de soñar con ir, el hecho de soñar con apoyar misiones, el hecho de que Dios nos pone juntos a orar como iglesia, el hecho de que en una asamblea podemos decir: ¿saben qué? Vamos a poder a subir un poquitico el apoyo a nuestros misioneros. ¿Saben? Creo que este año Dios nos ha puesto a soñar. Y ¿saben? La meta del año entrante es hacer nuestro primer viaje misionero como iglesia. Entonces, esas cosas son reales. Por último, no dejemos de dar para apoyar a aquellos que han ido a esparcir el Evangelio. No dejemos de trabajar porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios promete un galardón, una recompensa, una promesa, y a su tiempo la vamos a recibir. Sin importar lo que pase ahora, a su tiempo, en su momento, podemos recibirla. Quiero invitarles a que tomemos un momento para orar. Yo no sé qué ha significado esta serie para ti, pero te puedo contar un poquitico lo que ha significado para mí y puedo decir que para nuestra familia. Ha significado que hay algo que podemos hacer 24/7 y que es estar hablando con nuestro amo, con el Señor de la cosecha. Es algo que podemos hacer en cada momento. De hecho, ni siquiera necesitamos poner una alarma porque podemos hacerlo en cualquier momento, cada vez que somos conscientes de la necesidad. Pero también hemos aprendido que así como hay necesidad afuera de casa, hay necesidad en nuestra casa. Y que cada oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio, necesitamos aprovecharla. Necesitamos aprovechar cada oportunidad. Pero también Dios nos ha recordado que nada nos pertenece. Y que cuando nosotros damos de nuestros recursos, que cuando damos para la obra, que cuando somos de bendición para otros, lo que en realidad estamos haciendo es una inversión en el mejor fondo, en un fondo que produce la mejor ganancia y una ganancia que no se puede perder. Hemos aprendido que nada de lo que hagamos en pro del reino es en vano. ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué te ha enseñado Dios a través de lo que ha sido estos 2 últimos meses? Yo espero que nuestras vidas han sido edificadas y que la iglesia ha sido edificada. Y de hecho me atrevo a decir que sí, que ha sido edificada y que no se ha quedado y que no nos hemos quedado solamente en las palabras, sino que Dios ha ayudado a bajar esos pensamientos a nuestro corazón y que ahora hay una iglesia que se goza en dar, que se goza en hacer que otros lleguen a los pies de Jesús. Pero no podemos parar, necesitamos seguirlo haciendo. Y mi Señor, yo te ruego esta mañana que tú sigues cuidando de nosotros, que nosotros seguimos experimentando tu aval en cada cosa que hacemos, en cada programa, en cada actividad,
en cada plan que estás tú. Porque cada plan, porque cada programa, porque cada actividad tiene como propósito llevar tu mensaje a aquellos a quienes no lo han recibido aún. Padre, y que nosotros disfrutamos esas cosas y que nosotros nunca olvidamos que el obrero es digno de su salario y que en tu tiempo nosotros recogeremos. Ciertamente, Señor, cuando el apóstol Pablo escribió, cuando tú dijiste esto a la iglesia, es porque tal vez había desánimo, tal vez porque ellos necesitaban una voz de aliento. Y tú los alimentaste y los alentaste con estas palabras. Y yo te ruego, Señor, que nosotros al escuchar estas palabras también podamos tener fuerzas, tener ánimo y seguir haciendo lo que tú nos has pedido que hagamos. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado esta mañana. Muchas gracias por las personas que están sirviendo en Día Cero, no solamente por las de Conviva Norte, sino por las de todas las iglesias que se han sumado para este evento. Y de manera especial, Señor, te pedimos que los traigas con bien a casa. No necesariamente, Señor, a una casa que es física, terrenal. Ojalá, Señor, estos chicos pueden llegar a casa diciendo, ahora tengo un nuevo hogar, ahora tengo un nuevo papá, ahora tengo una nueva familia que se llama iglesia. Yo te ruego, Señor, que nos des el gozo de escuchar estas cosas y que la próxima semana o esta semana que recién empieza, Señor, el viernes, nosotros podamos tener un tiempo muy especial con cada uno de ellos que fueron al evento y que podamos recordarles y que ellos también puedan ver un poquito y recordar lo que pasó. Gracias, Señor, por dar sentido a nuestras vidas, por dar propósito a nuestras vidas a través de la iglesia y de tus planes. Oramos en tu nombre precioso. Amén y amén.